Continuamos como hoy, 1911, Estados Unidos impone a Nicaragua un préstamo, conocido como Knox Castrillo, que, con la excusa de cooperación, permitía al imperio intervenir en Nicaragua. Esta estrategia, conocida como diplomacia del dólar, fue aplicada a varios países para someterlos económicamente. Bien, recuerden la cuenta del presidente Evo Morales, @EvoEsPueblo, donde ya tiene al momento 367.742 seguidores. Bien, vamos a continuar y vamos a hablar sobre un tema que está haciendo mucha noticia en todo el país, y es que dos departamentos no están en disputa, simplemente se está esperando un estudio. Se ha hablado mucho sobre este tema y el gobierno nacional, a través del diálogo, está buscando precisamente solucionar este problema. Estamos hablando de Incahuasi. La discusión que envuelve el campo gasífero Incahuasi, cuyas regalías disputa Santa Cruz y Chuquisaca, generó a que el gobierno nacional busque soluciones pacíficas a través del diálogo. Sin embargo, la sentencia constitucional de 2017 determinó que el estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos haga un nuevo estudio de relevamiento de carácter técnico para establecer si el campo gasífero es o no compartido por ambos departamentos. En noviembre pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió un fallo que suspende el pago de regalías por el campo gasífero Incahuasi y deja los recursos en custodia en tanto se realice un estudio técnico sobre la delimitación interdepartamental entre esos territorios. En su oportunidad, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, denunció una tendencia política de confrontación en Chuquisaca, motivo por el cual ponen obstáculos para resolver el problema y no acuden al diálogo, por lo que se utilizará hasta el último recurso para dar solución. El estudio técnico encargado por YPFB, que busca determinar la ubicación geográfica del campo Incahuasi, registra un avance del 65%. Dichos resultados serán dados a conocer el 14 de mayo. Bien, algunos antecedentes de lo que pasa con el campo Incahuasi. Vamos a hablar de ese tema a continuación con el viceministro de Autonomías, Gonzalo Vargas, a quien damos la bienvenida al set. Viceministro, un gusto tenerlo en el programa, en un momento donde hay algunas posturas en Chuquisaca que indudablemente han generado ya bloqueos, movilizaciones en ese departamento. ¿Cuál es la situación de Incahuasi? Sobre todo en el tema de la delimitación, porque hay estudios y hay también ya temas resueltos en el tema de la delimitación. Podríamos comenzar con ese tema para entender que la población boliviana entienda cuál es el fondo del conflicto en este momento en torno a Incahuasi. Muchas gracias, muy buenos días a la teleaudiencia de El Pueblo es Noticia. Partiendo de los antecedentes que se daba hace un momento, hay una sentencia constitucional que ha paralizado el pago de regalías al departamento de Santa Cruz por el reclamo que hizo el departamento de Chuquisaca sobre la posibilidad de que también correspondería este pago al departamento de Chuquisaca por una supuesta ubicación compartida del campo. La sentencia constitucional en uno de sus puntos dice que se paralice el pago de estas regalías hasta que se haga la delimitación entre ambos departamentos. Este proceso ha concluido. Chuquisaca demandó 120 vértices para cerrar el límite entre ambos departamentos, todo el tramo. Nosotros como Viceministerio de Autonomías hemos admitido solamente 30 de los 100 vértices, que son alrededor de 510 kilómetros. 90, ¿por qué? Porque consideramos que son límites precisos en la medida que tienen leyes, ¿no? Leyes de existencia muy antigua y que están vigentes, y como toda ley es un instrumento que se debe cumplir de manera obligatoria. Hicimos la delimitación de los 30 vértices que están más al norte del campo Incahuasi, ¿no? Cuya delimitación está cerrada. Sin embargo, autoridades y principalmente determinados sectores, la opinión pública, representantes de algunas instituciones, están reclamando de que este proceso no hubiese sido llevado en el marco de lo que corresponde, lo que dice la ley. Nosotros hemos tenido el rigor de cumplir
todo el procedimiento normativo en un tema tan sensible. El tema de límites es un tema muy sensible y todo el procedimiento hay que manejarlo con lupa, ¿no? Porque cualquier dificultad o vicio que se haga en esto, uno tiene justamente actores sociales enfrentados por límites. Lamentablemente el proceso se ha judicializado, ¿no? Este es un proceso administrativo y legislativo. Administrativo, ¿por qué? Por la metodología. El Viceministerio de Autonomía solamente juega el rol de facilitador, ¿no?, de espacios de conciliación. La Constitución Política del Estado y la ley dice que en el proceso de delimitación son los propios actores los que deben definir por dónde es el límite, y eso es lo que se ha hecho. En este caso, como solo eran 30 vértices y además corresponde a un límite natural, no era necesario la conciliación, ¿no? Porque la propuesta de Chuquisaca y de Santa Cruz coincidían con este límite natural, que es el Río Grande, que conectan los municipios de Pucará en Santa Cruz y el municipio de Villa Serrano en Chuquisaca. Por tanto, solo se firmó un acta de reconocimiento, ¿no?, que esto establece la ley 339, porque no había necesidad de conciliar nada, porque son un tramo sobre cuya propuesta hay pleno acuerdo, y la ley también dice, como es un tramo con cuyas propuestas coinciden, se firma un acta de reconocimiento, ¿no? De reconocimiento, ¿por qué? En el caso nuestro, porque una de las partes no quiso firmar, en este caso el municipio de Villa Serrano, no, pese a que estuvo en el trabajo de campo y el cierre de trabajo de campo, no firmó el acta, pero bastaba con que una de las partes firme. Este es uno de los primeros reclamos de Chuquisaca, que no hemos actuado en el marco de la ley porque no se concilió. Es que no se podía conciliar, es un tramo natural y cuyas propuestas coincidían. Bueno, en vista de que lamentablemente el proceso que hemos concluido, que es administrativo y al final legislativo porque termina una ley, ¿no?, se judicializó, ¿no? Y cuando está judicializado, obviamente a través de esta amparo constitucional que Chuquisaca pidió en octubre del año pasado y que derive una sentencia constitucional, nosotros de aquí para adelante, una vez que se ha terminado la delimitación, nos tendremos que ceñir a lo que diga el amparo constitucional, ¿no? En este caso, como Viceministerio de Autonomía, hemos concluido el proceso que estaba bajo nuestra responsabilidad. Ahora toca al Ministerio de Hidrocarburos, a través de una empresa que están haciendo el estudio, ¿no?, de la ubicación del campo Incahuasi, para definir si es un campo compartido o corresponde al territorio de uno de los departamentos. Una vez suceda esto, en el marco de la sentencia constitucional, se activará nuevamente el pago de las regalías al departamento que corresponda, ¿no? Esta es la figura en este momento. Viceministro, perdón. Sí. Estos 30 vértices, porque los anteriores 90 ya estaban delimitados, viceministro, ¿estos 30 involucran al campo Incahuasi? No, los 30 vértices están al norte, ¿no?, de la línea de la longitud que divide a ambos departamentos. Está prácticamente a unos 300, entre 200 a 300 kilómetros hacia el norte. Entonces esto no tiene absolutamente nada que ver con el campo Incahuasi, sino los otros 90 vértices que están hacia el sur y sobre el que decía ya existen leyes, ¿no?, con límites precisos. Hay la ley de 1898, la ley de 1912 que señalan ese límite, además una resolución suprema de 1914 que fija de manera más nítida el límite y la demarcación. Entonces, en ese sentido, nosotros, habiendo límite preciso, no hemos asumido, ¿no?, la delimitación de estos 90 vértices. En la propuesta que envió Chuquisaca solo admitimos
30 de los 120 que solicitó. Que no tienen que ver con el campo Incahuasi. Absolutamente con Incahuasi. Y además es importante aclararle a la población boliviana y principalmente a los hermanos y hermanas de Chuquisaca, ¿no?, que el gobierno departamental, a través de sus instancias técnicas, permanentemente nos reclamaron por qué no se admiten los 90 vértices. Y reiteradamente también con información técnica les dijimos las razones de por qué no. ¿Por qué no, viceministro? Porque son límites precisos que tienen ley y una ley debe cumplirse. Entonces, hurgar una ley, no, esto no lo podemos hacer. Lo que queremos aclarar es que, bueno, el reclamo viene hasta ahora y han armado una comisión técnica justamente para revisar todo el proceso con la intención de encontrar algún vicio. No puede ser eso, ¿no? Nosotros hemos actuado en el marco de la ley y decirles a los hermanos de Chuquisaca principalmente que la gobernación y la instancia técnica tuvo diferentes oportunidades para impugnar o para retirar el proceso. Por ejemplo, la ley 339 de delimitación actualmente vigente, en el artículo 31 del decreto reglamentario dice: hay posibilidad de conclusión extraordinaria del proceso. Si una de las partes está en desacuerdo, ¿no?, en los términos que se va llevando el procedimiento, entonces puede expresar su retiro, ¿no?, y ahí se concluya todo, y no lo han hecho. No lo han hecho hasta que concluya el proceso, ¿no? Y no se puede volver a revisar por el principio de preclusión. El proceso de delimitación tiene tres partes: una etapa de inicio, que es el relevamiento de toda la información; una segunda etapa, que es la etapa de campo, que se cerró justamente con el acta de reconocimiento; y finalmente una etapa final y de la emisión de resolución, que se acompaña con un anteproyecto de ley para que vaya a la instancia correspondiente, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional. En ningún momento previo presentaron ninguna acción, ¿no?, que les permite a ellos retirarse del proceso. Y no se puede volver a revisar una vez que cada etapa ha concluido por el principio de preclusión. Entonces, eso decirles a los hermanos de Chuquisaca que el asesoramiento técnico y jurídico en este procedimiento no presentó en ningún momento las herramientas que tienen en sus manos para parar este proceso de delimitación. Viceministro, a ver, si me permite, Iván, porque estoy un poco confundida en este tema y la gente también lo debe estar. Estaríamos hablando como de dos casos, viceministro, uno que tiene que ver con los 30 vértices que corresponden al trabajo que está haciendo el viceministerio, y otro que tiene que ver con los 90, donde está el campo Incahuasi. Estaríamos hablando como de dos. En el tema de los 30 vértices, ¿es ahí donde está Pucaré Villa Serrano? Así es. Ya, en ese tema ustedes ya, y cuando usted menciona un límite natural, ¿me está hablando de un río? El Río Grande. El Río Grande. Ese tema es como que ya está solucionando, sin embargo ellos dicen que no, porque una de las partes no firmó. Así. Bueno, ellos dicen hay un vicio porque no se firmó un acta de conciliación. Ya, de las dos partes. Claro, pero en el procedimiento de delimitación hay 4 tipos de actas, ¿no? Ya. Sí, el acta de concertación, que es la primera, cuando el límite, no, la propuesta de límite es compartida por ambos. La segunda acta es de conciliación, cuando hay propuestas diferentes, entre actores se reúnen para conciliar algún punto. El tercer acta es el acta de no conciliación, cuando no llegan a un acuerdo y se levanta un acta de no conciliación, porque eso no va a demarcación, sino se eleva al Tribunal Supremo de Justicia para que sea esta instancia la que dirima ese no acuerdo. Y finalmente el acta de reconocimiento, cuando habiendo coincidencia de ambas propuestas y una de las partes no se encuentra, puede firmar la otra parte, ¿no? Entonces, de las 4 alternativas de acta vigentes en la ley, se firmó una. No tenía por qué haberse firmado acta de conciliación, porque no había puntos disímiles, sino era un... Este es un tema que reclama. Y la segunda idea que hay que aclarar
es que el proceso de delimitación que planteó Chuquisaca estaba relacionado a 100 vértices, que son los 510 kilómetros que dividen ambos departamentos, y nosotros admitimos solo 30 de estos que estamos hablando, porque los otros 90 ya tienen ley. Ahora, en ese tema, viceministro, estos otros 90, donde se encuentra el campo Incahuasi, y ya tiene una delimitación por ley, además de una ley de hace muchísimos años. Así es. ¿Cuál es el problema? De repente habrá habido un movimiento de gente de este lado al otro lado, y por eso están queriendo redelimitar otra vez esto sin... Sí, hay dos temas que reclaman la instancia técnica de Chuquisaca y también algunas autoridades o representantes. Primero, que cerrando esa delimitación que ya existe, dice, pero hay dos comunidades que están al otro lado, ¿no? Entonces nos están quitando dos comunidades. Fíjese, esa delimitación se ha hecho hace 120 años, ¿no? En 120 años la población humana, que es tan movediza, obviamente pues pudo haberse trasladado a que en este caso, lugares. viceministro, sería de Chuquisaca, se trasladó pasando ese límite hacia el hacia lado de Santa Cruz. Con seguridad también hay gente que se trasladó de Santa Cruz hacia Chuquisaca. Ese no es un tema que nos corresponde, eso es parte de la naturaleza humana, que es nómada en cierto sentido, porque está siempre en constante movimiento. Además, eso corresponde a un tema que se denomina ordenamiento territorial, que es muy distinto a delimitación territorial. ¿Por qué? Sobre todo en las comunidades, porque en su espacio tienen sus áreas de cultivo para este lado, tienen sus áreas de reserva allá, su bosque a este lado, sus fuentes de agua a este tema, y cuando está haciéndose la delimitación nos dicen, pero entonces nos están partiendo, y nosotros aclaramos, el proceso de delimitación es parte de la organización territorial del Estado boliviano, pero es solo y únicamente para que una autoridad departamental o municipal sepa exactamente su jurisdicción, hasta dónde debe invertir sus recursos económicos. Ese fin tiene el proceso de delimitación que en la antigua Constitución se denominaba división político-administrativa, justamente por eso. El ordenamiento territorial es más flexible. Esa delimitación no quiere decir que le vamos a cortar a esta comunidad el derecho de acceder al agua, a sus fuentes, etcétera, ¿no? Entonces, este es un tema también que hay que separar. Ahora, viceministro, indudablemente la madre naturaleza nos ha dado recursos tan importantes como el gas y otros. Indudablemente llama la atención y preocupa que haya confrontación entre dos regiones por un tema que en realidad beneficia a todos los bolivianos y a las propias comunidades. En este orden, ¿ha habido convocatoria al diálogo, viceministro, a solicitud de algún sector en Chuquisaca? Porque ayer no participaron, hubo una convocatoria en la vicepresidencia, entiendo que hay otra convocatoria para hoy día. ¿Cómo se conformó? Porque el diálogo es la parte más importante, ahí en la mesa uno se puede sentar a escuchar y a participar y a dar sus puntos de vista a favor o en contra. ¿Qué pasó? ¿Por qué ayer no hubo diálogo? ¿Qué está sucediendo? Sí, en el ánimo de contextualizar, el día martes de la semana que concluyó ya hubo una reunión en Chuquisaca, en Sucre, ¿no? Con una delegación encabezada por el ministro Arce de Justicia, fue también mi persona, donde hicimos importantes avances que luego lo voy a subrayar. Y con estos avances, se quedó que era ya innecesario, ¿no?, cualquier medida de presión, porque prácticamente se estaban dando respuestas a todas las demandas que nos habían planteado en esa oportunidad. Además, en esa reunión estuvieron presentes importantes autoridades políticas y representantes de organizaciones del departamento. Estuvo el gobernador, estuvo la FUPOCH, que es la Federación de Campesinos y Pueblos Originarios de Chuquisaca, estuvieron las hermanas Bartolinas, estuvo la universidad a través de su rector,
estuvieron asambleístas plurinacionales, estuvieron asambleístas departamentales y algunos otros representantes más. Esa misma noche, porque fue una reunión de muchas horas, ¿no? También nos reunimos con representantes de la Central Obrera Departamental, estuvo el ejecutivo de esta instancia, para arribar a unos acuerdos. Con ellos avanzamos muy bien, pero al día siguiente otros sectores como el Comité Cívico desconocieron esos avances y entraron nomás en esta acción de protestas. Para el día viernes por la tarde, tanto la FUPOCH y la COT, que son las organizaciones más representativas de Chuquisaca, nos enviaron una carta solicitando reunión. El ministro Rada inmediatamente respondió, obviamente, aceptando, ¿no?, una invitación que debería haberse, para una reunión que debería haberse desarrollado el día de ayer a las 10 de la mañana. No vinieron. Y no vinieron porque se impuso, ¿no?, la presión de otros sectores que no quieren avanzar en el diálogo, cuyos fines son muy distintos a los intereses racionales, razonables que se está buscando con la población chuquisaqueña. Saludamos a estos sectores que quieren el diálogo, que quieren resolver estos conflictos, y justamente, nuevamente, estos sectores han vuelto a reivindicar su posición, y nos han enviado ayer nuevamente una nota para viabilizar esta reunión. Obviamente se ha aceptado, y la reunión se va a desarrollar esta tarde en la ciudad de Cochabamba, donde van a estar presentes la FUPOCH, la COT y otras organizaciones representativas del departamento de Chuquisaca. Entonces, esto es un tema importante que debemos aclarar, valorar la actitud positiva y racional de autoridades y sectores de la población chuquisaqueña, ¿no?, que están demandando ya esta reunión para ir avanzando en la resolución del problema, pero también rechazamos y criticamos la actitud de ciertos sectores que van a contrapelo, ¿no?, de los intereses reales de la población chuquisaqueña, y que siempre van marcando, ofreciéndoles todo, pero nunca han logrado nada para su departamento. Viceministro, cuando usted nos dice esas actitudes de otros sectores como el Comité Cívico, que no están aceptando del todo que el diálogo sea la medida y el camino para solucionar este conflicto que además lleva a perjuicio en ambos departamentos, porque se llevan a cabo medidas de presión en ambos, viceministro, estamos hablando de algunos intereses políticos de repente que puedan generar este tipo de movilizaciones, porque en el tema de los 30 vértices ya se ha llegado a una situación a la que ustedes han arribado con todos los estudios técnicos. En el tema de los otros 90 vértices hay una ley que existe, además se ha dado la posibilidad de un estudio técnico por parte de IPFB que pueda realmente ver dónde está el campo Incahuasi y a quién corresponde qué. Entonces, ¿se estará politizando este tema por parte de algunos sectores, viceministro? Obviamente que sí, es muy sencillo de entender eso, porque el acuerdo al que se llegó el día martes y que faltaba describir, es la conformación de una comisión técnica para aclararle a la población chuquisaqueña que todo el procedimiento de delimitación estuvo encuadrado en el marco de la ley. Otro de los resultados de la reunión ha sido, y la más importante, que el ministro Arce anunció el compromiso del presidente Evo Morales de activar recursos inmediatamente para la prospección, exploración, explotación de otros yacimientos hidrocarburíferos, independientemente de Incahuasi. De lo que diga el estudio. De lo que diga el estudio, ¿no? Porque en el fondo está, y como es natural para cualquier población, tener fuentes de financiamiento para garantizar su desarrollo, ¿no? Entonces Chuquisaca tiene el sentimiento de que estuviese perdiendo estos recursos vía regalías, pero el gobierno le está comprometiendo, ¿no?, la activación de exploración de otras fuentes, en este caso gasíferas, y no es una ni dos fuentes, son alrededor de 12 o 13 yacimientos de gas, ¿no?, que van a convertir
a Chuquisaca en el departamento altamente potencial, ¿no?, y el principal productor de gas en nuestro país. Este es un punto que motivó a que las autoridades y representantes el día martes, bueno, digan, esto es racional y no hay por qué ya movilizarse. Esto nosotros lo volveremos a ratificar hoy, ¿no? Lo volveremos a ratificar, y en todo lo que corresponde ya al procedimiento de delimitación, consideramos que esto es un tema cerrado, ¿no? Nos ceñimos ya a los pasos siguientes, que es el cumplimiento de la sentencia constitucional. Viceministro, yo recuerdo, y seguramente también chuquisaqueños y chuquisaqueñas recordarán lo que sucedió en anteriores oportunidades con el Comité Interinstitucional en Chuquisaca, y donde incluso hubieron ofertas muy importantes para el desarrollo de Chuquisaca. Yo recuerdo entre ellas el funcionamiento de la propia Procuraduría General del Estado, de que tenía que ser en Chuquisaca, y debido a posiciones radicales en Chuquisaca, este y otros temas se perdieron para el departamento. Yo creo que hay que hacer una retrospectiva de recordar, reflexionar, porque creo que el tema del diálogo es fundamental. Esta tarde, viceministro, se expondrá lo que usted acaba de decidir, de señalar, toda la inversión que se va a hacer en materia hidrocarburífera para Chuquisaca, por un lado, qué áreas son las potencialmente representativas allá en el departamento para poder asegurar que se puede tener una buena exploración y luego recursos en regalías para el departamento. ¿Qué otros temas más son importantes explicar en ese diálogo que van a tener esta tarde? Bueno, primero que esta tarde irá una delegación importante, ¿no? Estará el ministro Arce, estará el ministro Rada de Presidencia, estará un representante del Ministerio de Hidrocarburos. El día de ayer les esperó el ministro de Hidrocarburos, hoy tiene otro compromiso, pero estará uno de sus viceministros, estará mi persona, acompañado de nuestro equipo técnico. Señalar, ahí se les va a explicar, que en los años denominados de gobierno neoliberal, Chuquisaca entre 1995 al 2005 recibió por concepto, ¿no?, de beneficios de los hidrocarburos 57 millones de dólares, alrededor de un promedio de 6 millones de dólares por año. De 2016 a la fecha se ha doblado. 2006. De 2006 a la fecha se ha doblado esos recursos. Chuquisaca está recibiendo más de 120 millones de dólares, un promedio de casi 14 millones de dólares al año. Este es un tema que la población tiene que conocer. Además, ¿no?, de este potencial hidrocarburífero, ¿no?, que el presidente se ha comprometido a activar en el menor plazo posible, ¿no? Estos son los elementos que debemos resolver con el hermano departamento de Chuquisaca. Luego habrán otros elementos menores que seguramente ellos nos van a demandar, pero nosotros vamos con la amplia predisposición, obviamente, de ya resolver este problema. Pero aclarándole a la población chuquisaqueña que el tema de límites y el tema de Incahuasi, eso no hay debate, eso está lo único que está cerrado. Hay una ley solamente también. estaremos cumpliendo lo que la sentencia constitucional dice, ¿no es cierto? Está el límite ya concluido, está desarrollándose este estudio para definir la ubicación exacta del campo hidrocarburífero. Una vez concluido ese estudio, que han señalado que un par de semanas estará listo, el Ministerio de Hidrocarburos estará ya activando el pago de esas regalías, ¿no? Pero queda para el pueblo chuquisaqueño, independientemente de lo que suceda con el campo Incahuasi, este otro potencial, ¿no?, que le ofrece importantes expectativas de desarrollo económico para el departamento de Chuquisaca. Ahora, viceministro, debemos reconocer también que esta no es la primera vez que se da un conflicto de esta manera. Hay que recordar que entre Chuquisaca y Tarija también hubo un conflicto similar con el campo Margarita. ¿Cómo se solucionó ese tema? Bueno, siempre ciñéndonos a la ley. Ahí también se ratificó
porque estas leyes de 1889, la de 1912, también se extiende, ¿no?, hasta el límite que corresponde al departamento de Tarija. Entonces se hizo el mismo relevamiento, ¿no? Entonces, por suerte, ya hace muchos años las instituciones de esos tiempos ya resolvieron el tema de los límites. También, ¿no?, hubo un estudio que se realizó allá. Sí, también hubo un estudio, y ese es un tema que está definido, pero no soy la instancia que va a explicar con detalle este tema, ¿no? Definitivamente, viceministro, entendemos que otra es el área que tiene que ver con el estudio con IPFB, que seguramente ya se va a entregar en las próximas semanas, y este estudio va a determinar si el campo es compartido o no y a quién corresponde. De todas maneras, como usted está en el tema y como usted está siempre en las reuniones con las demás áreas, el fallo del Tribunal Constitucional dice que hay que esperar el estudio para descongelar las regalías. ¿Eso significa que todavía no se pueden descongelar esas regalías? Entre tanto, no concluya este segundo estudio, porque ha habido uno. ¿No? Ya hubo uno. Y justamente por el reclamo, el amparo constitucional que demandó el gobierno departamental de Chuquisaca, se emitió una sentencia constitucional que dice, que en otras palabras dice, revise, haga un nuevo estudio, y el Ministerio de Hidrocarburos está cumpliendo con esa demanda de la sentencia constitucional. Entonces, una vez concluida el estudio, dirá, ¿no?, si el campo es compartido o si es solo está ubicado en uno de los territorios. Inmediatamente suceda eso, el Ministerio de Hidrocarburos tiene las atribuciones de activar, ¿no?, el pago de las regalías que están como guardaditas, ¿no? Entre tanto, este estudio concluye. Bueno, el presidente de YPFB ya lo ha anunciado en días pasados, que el próximo 14 de mayo se va a conocer ya detalles del estudio complementario que fue el pedido del Tribunal Constitucional. Viceministro, para concluir, viceministro de Autonomías, ¿han confirmado esta tarde la participación los sectores que están interesados en Chuquisaca, en el diálogo, en resolver por esta vía los problemas? Sí, han confirmado. Inicialmente nosotros les habíamos pedido que la reunión sea ratificada aquí en la ciudad de La Paz, como fue para el día de ayer, pero solicitaron un escenario, digamos, neutral. Y bueno, nos reuniremos esta tarde en la ciudad de Cochabamba. Están confirmadas que van a asistir, por ejemplo, la FUPOCH, que es una de las organizaciones más importantes de Chuquisaca, porque representa a los trabajadores del área rural. Estará la Central Obrera Departamental, que representa justamente a los trabajadores principalmente del área urbana, aunque no solamente del área urbana. Estarán representantes de AMDECH, que son los alcaldes, ¿no?, de la jurisdicción del departamento de Chuquisaca. También se sumaron a la carta que nos enviaron las hermanas Bartolinas. También señalaron que estarán otras organizaciones. Entonces, obviamente nosotros estamos esperanzados y sabemos que asistirán, y seguramente en breves horas estará saliendo la solución, y que el pueblo chuquisaqueño no se perjudique, porque de las movilizaciones que están sucediendo allá no se perjudica Santa Cruz, no se perjudica el gobierno, no se perjudica el país en alguna medida, por el tema de transitabilidad que se perjudica. Y bueno, ¿no? Entonces esperemos que salga ya la solución definitiva esta tarde. ¿A qué hora es? Perdón. A las 4 de la tarde. ¿Hay la posibilidad de que haya una reunión conjunta también con autoridades de Santa Cruz? En este momento no hay la necesidad, tampoco nos han solicitado nada. Santa Cruz está esperando, ¿no?, el resultado del estudio técnico que está haciendo el Ministerio de Hidrocarburos, y tampoco tiene, digamos, una necesidad de generar ninguna medida de presión. Están esperando que lo que dice la sentencia se cumpla. Muy bien, gracias. Bien, viceministro, estaremos atentos esta tarde y esperemos que se encuentren las soluciones
en beneficio de los chuquisaqueños. Creo que es una oportunidad muy importante, sobre todo para darle recursos frescos al tema de la exploración que se puede hacer en un departamento que es altamente productivo en materia de hidrocarburos. Viceministro, su despedida, muy amable, gracias. Bueno, agradecer por la oportunidad de informarle a la población. Siempre es importante que la población esté informada para evitar distorsiones. Y quiero cerrar diciendo que los recursos naturales son de todo el pueblo boliviano, y en el caso del campo Margarita solo se está discutiendo no la propiedad del campo, sino el destino de las regalías. Ese es el tema que está en discusión. Gracias, viceministro. Hay que recordar también, Iván, las palabras del presidente Evo Morales cuando decía que se ha realizado este trabajo y se realizan los trabajos de prospección, exploración, explotación en bien de todos los bolivianos y para el desarrollo del país, no para que se peleen los departamentos. No puede ser un tema de división entre los bolivianos, porque esos recursos, a diferencia de lo que pasaba hasta el año 2005, antes de la nacionalización, los recursos iban para afuera, ahora se quedan para el país. Y lo que tenemos que hacer es conciliar con reflexión. Volvemos enseguida en El Pueblo es Noticia.